Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Nos da gusto estar otra vez con ustedes, ¿verdad? Bendiciendo a nuestro Dios. En esta preciosa hora damos gracias a nuestro Dios por estar nuevamente aquí, gozosos compartiendo la palabra de nuestro Dios, edificando su vida y la mía. Amén. Bendiciones. Aleluya. Así traemos la palabra, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 53, bendito Dios. Esta corta reflexión, ¿verdad?, es para honra y gloria de nuestro Dios, trayendo la palabra a nuestras vidas. Amén. Bendito Dios. El mensaje de hoy, ¿verdad?, es Cristo Jesús ha llevado nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y la traemos la palabra en el libro de Isaías 53, versículo 4. Y dice así la bendita palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, en el libro de Isaías, ¿verdad?, cómo Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias, y por la paz de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, dice, sufrió todo esto. Dice despreciado en el 3, dice despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cuántas veces nosotros no estimamos a Dios? ¿Por qué? Porque hacemos caso omiso de la palabra de Dios. Nos invitan, ¿verdad?, a escuchar la palabra de Dios. Y a veces nosotros por X razón decimos, no tenemos tiempo de escuchar la palabra de Dios. Que yo trabajo, yo tengo esto que hacer, aquello, ¿verdad? Así hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran, ¿verdad?, cómo nosotros ponemos excusas para no venir a escuchar la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Pero recordemos que Cristo Jesús, como dice la palabra, ¿verdad?, fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como dice, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente no le estimamos, porque no valoramos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por eso el tema es que Él llevó nuestras dolencias. Reconozcamos en nuestro corazón lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, lo que Cristo llevó a la cruz del Calvario, lo que sufrió por nosotros. Dice el 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nomás imagínense, tratemos de imaginarnos lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo por nosotros, por usted y por mí, querido amigo, querido hermano, querido oyente que nos está oyendo, estimado amigo que nos está mirando. Reflexionemos en esto que Cristo Jesús hizo por nosotros y lo que Dios mismo, el Padre Celestial, padeció por ver sufrir a su Hijo. Porque usted no daría a su Hijo por salvar a los demás. Mas Dios, por amor a nosotros, dio a su Hijo a sufrir. Y dice que escondió el rostro de Él
para no mirar su sufrimiento. Y Él cargó con todas nuestras dolencias, con todas nuestras enfermedades. Dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuáles son nuestras rebeliones? Nuestras rebeldías. Nuestros modo de ser que nos están llamando y nosotros somos rebeldes ante la palabra de nuestro Dios. Ante el llamado que nos hacen para venir a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y debemos entender y valorar esta palabra y ponerla por obra en nuestro corazón. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Porque somos pecadores. Y Él llevó, dice, por alcanzar nosotros el perdón de pecados, dice, que Él fue molido por nuestros pecados. Azotado y herido de Dios, abatido. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas que fueron hechas en su cuerpo, cargó con todas las enfermedades que padece uno. Pero si vienes a Cristo, esto se termina, o al menos hace más ligera la carga, nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra se cumple en las Sagradas Escrituras. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14, se cumple la palabra de nuestro Dios. Y dice así, libro de Mateo, capítulo 8, versículo 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrado en cama, con fiebre, y tocando su mano, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Dice que vino Cristo Jesús y tocó la mano de la suegra de Pedro. ¿Y qué hizo la suegra de Pedro en agradecimiento a nuestro Dios? Se paró y le servía. ¿Qué debemos de hacer nosotros? De igual manera, cuando Dios viene a nuestra vida, servirle a Él y ser obediente. Y sigue diciendo, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Se cumple la palabra que dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros dolores, aún del alma, porque tenemos dolores del alma y son los más fuertes. Porque si alguien te lastima, te queda ese dolor en el alma, que solamente Dios puede sanar ese dolor. Y eso nos muestra que Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Y mire lo que dice en el 17, para que se cumplan lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Se cumple la palabra en nuestras sagradas escrituras y en nuestras vidas por el milagro que hizo Dios en nuestras vidas al venir a nuestro corazón y tocar la puerta de nuestro corazón e invitarnos, ¿verdad?, a venir a Él. Por eso vengamos a Él siempre y atendamos que Él es el que llevó nuestras dolencias y Él lo hizo todo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos y conozcamos el camino que es nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Juan 14, ¿verdad? 6 dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y aquí nos está diciendo que Él llevó todas nuestras dolencias, todos nuestros pecados y nos perdonó. Y dice que vino a este mundo a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a los endemoniados.
Miren el versículo 28, en el versículo 28 de ese mismo capítulo dice, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Galarenos, vino a su encuentro dos endemoniados. Dice, dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquellos caminos. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Dicen los demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque tiene su tiempo. Y sigue su tiempo vigente de ser atormentados con la sola presencia de nuestro Dios. Los demonios miraron a Cristo Jesús y vinieron a Él a reclamarle que por qué los estaba atormentando. Mas Él, libertando a esos galarenos, los echó fuera. Y como le digo, se cumple la bendita y santa palabra que Él llevó nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias, también llevó nuestras dolencias. Los demonios clamaban a que no los atormentaran y reconocían que era el Hijo de Dios. Dice, y Jesús dijo, de Dios has venido a Jesús le dijeron, ¿de Dios has venido acá para atormentarnos? Antes de tiempo estaba paciendo lejos de ahí unos hatos de muchos cerdos, y los endemoniados le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquellos hatos de cerdos. Aún así ellos clamaban, ¿verdad? Llegar a esos hatos de cerdos. ¿Por qué razón? Porque iban derecho al abismo. Dios los iba a mandar al abismo donde ellos pertenecen para ser libertados esos galarenos. ¿Por qué razón? Porque se cumple la palabra de nuestro Dios, que Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar paz a nuestra vida. Y dice que la paz fue sobre nosotros, bendito Dios. La paz de nosotros fue sobre Él, perdón. Y Él vino a libertarnos y a darnos esa paz, a sufrir por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a llevar nuestras dolencias, a sufrir nuestros dolores. Y Él llevó todo a la cruz del Calvario. Debemos de reflexionar en esta bendita y santa palabra. Hay mucha palabra que quisiera darte, pero Dios le plació que en este día trajéramos esta bendita y santa palabra que es corta, porque el tiempo que se nos ha dado es corto. Y así el tiempo de la gracia ya es corto, porque el tiempo viene, ¿verdad?, donde seremos juzgados, donde Cristo Jesús vendrá por su iglesia y seremos juzgados, seremos llevados al tribunal supremo. Pero nosotros ahorita que estamos vivos, hay esperanza para mí, hay esperanza para ti. Ven y reconoce a nuestro Señor Jesucristo y dale el tiempo debido, escucha la palabra y atiende a esta palabra, bendita y santa palabra, para que podamos reflexionar esta palabra. Esta palabra te he traído hoy para ponerla por obra, para ponernos a reflexionar de esta bendita y santa palabra que ya ha llegado a mi corazón, y espero que a tu corazón haya llegado y pongas por obra esta palabra y reflexiones en ella, que Cristo llevó nuestras enfermedades, Cristo sanó nuestras dolencias, aún del alma, te vuelvo a repetir. Y esta palabra que Dios trajo a nuestras vidas es muy hermosa y espero que la atesores en tu corazón en este momento y creas a la palabra de nuestro Dios. Así humildemente vamos a orar por todos aquellos que escucharon esta palabra, porque si están enfermos, Dios los sane, aún del alma. Oremos a nuestro Dios juntos, unidos,
por esta pequeña reflexión que Dios ha traído a nuestra vida. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, venimos ante ti, Señor, a ponernos delante de tu presencia, Señor, y agradeciéndote, Señor y Dios mío, por esta bendita y santa palabra, Señor, por esta pequeña reflexión, Señor y Dios mío, que has traído a nuestras vidas, bendito Dios y soberano Dios y Padre bueno. Que esta palabra haya caído en buena tierra, Señor y Dios mío, y germine, Padre, y haya renacer, Señor y Dios mío, en aquel que la haya recibido, Padre. Germine en ese corazón, Padre y Dios amado. Yo te pido por cada oyente, por cada hermano que nos miró, Señor y Dios mío, Padre, y que podamos entender, maravilloso Dios, que tú eres el que llevaste todas nuestras dolencias, bendito Dios. Y Padre eterno, que tú eres el que llevó todas nuestras enfermedades, maravilloso Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, maravilloso Dios y Padre bueno, Señor y Dios mío. Amén, Señor, y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Amén.